Retomamos y lo hacemos, además retomamos no solo de estos últimos 3 minutos, sino de 24 horas, porque ayer os contábamos ese dato que a nivel educativo, que coincidiendo con el inicio de la ¿cómo es? PAU ahora, es PAU. Selectividad. Selectividad. Eso es, correcto. Damos vuelta. Correcto. Hoy ha terminado, con lo cual ya la gente esta noche estará de fiesta, ya. Así que lo recojan luego todo. Que lo recojan todo. Algunas durmiendo porque lo ha pasado mal. Sí. Y luego se habrán dado cuenta que no es tanto, ¿no? Ha habido. Bueno, ayer en matemáticas Hombre, me consta que la mitad o más salieron llorando con el examen. Mucho, Que el examen de matemáticas parece ser que fue haciéndolo también y salió llorando, ¿no? No salió llorando porque ella es un poquito empolloncilla, ¿no? Pero que sí, no esperaban ese tipo de examen. Bueno. Yo es que la matemática es una cosa que me parece fuera de mi comprensión. De hecho, antes estamos haciendo aquí una cuenta y gracias a Miguel que me ha ayudado. Si no, no era capaz. Bueno, pues al margen de ese relax yo creo que para todos, para casi los 3.900 aproximadamente, que eran los que hoy, ayer y antes de ayer en la provincia de Almería hacían la PAU, había otro asunto al hilo del tema educativo que conocíamos esta semana, y es que la provincia de Almería es la que más abandono escolar presenta después de la enseñanza obligatoria, es decir, hasta la ESO, que evidentemente todos los niños, todos los chavales tienen que hacerlo, pero a partir de ahí el salto ya, pues bien a el bachillerato, bien a el módulo, bien a la FP, bien el camino universitario, toda esa parte ya, sí es verdad que queda cercenada, ¿no? Y era un dato pues que llamaba la atención, no sé, Antonio, la reflexión que nos lleva porque... Yo no creo que deba sorprendernos un dato de este tipo, pero yo creo que la clave de este dato, la clave está en la inmigración. Somos la provincia andaluza con más inmigración y eso significa, de alguna manera, que una gran parte del alumnado es alumnado inmigrante. Alumnado inmigrante que vienen de una sociedad donde la educación o el seguir caminando no es algo habitual o común. Por lo tanto, cuando los niños o niñas alcanzan determinada edad, lo que están esperando los padres, en mi época sucedía en muchas ocasiones, lo que están esperando es que les ayuden con sus tareas habituales de trabajo, generalmente en invernaderos, o lo ayuden a las madres, o se busquen la posibilidad de sumar recursos a esa situación en la que vive. Con lo cual es un dato engañoso. Bajo mi punto de vista es un dato engañoso porque lo que son este tipo de datos siempre hay que leer la letra pequeña y ver el por qué se producen estos elementos, porque al final si tú lo dejas en algo tan sencillo como la cifra, pues parece ser que aquí nadie va al instituto, nadie estudia, o muchos menos de los que lo hacen en otras provincias o en otras regiones. No nos olvidemos que en esta tierra nuestra somos una tierra receptora de inmigrantes, el 20%, 25% de los ciudadanos son inmigrantes y muchos de ellos necesitan o ven que sus hijos puedan ayudarles o los padres no ven la necesidad imperiosa de que los hijos como nosotros tengan unos estudios, continúen desarrollando una carrera, porque entendemos que deben mejorarnos a lo que nosotros fuimos. Todavía, por fortuna, hay muchos padres que entienden que el hijo termina a los 16 años y lo que debe de hacer es ponerse a trabajar y sumar a la economía familiar. Entonces, yo ese dato siempre lo cogería con pinzas y buscaría un análisis más amplio del por qué se produce. No creo, y de verdad estoy absolutamente convencido, que nosotros seamos más torpes, estemos menos preparados, que lo están en otras provincias, o que los padres o las familias no quieran o no pretendan que los hijos sigan estudiando. Pero hay que ver las circunstancias. Y la circunstancia es que un porcentaje muy elevado de la población es una población inmigrante donde no tienen tan claro o no ven tan evidente la necesidad de que sus hijos vayan más allá de la educación obligatoria. Solo hay que darse una vuelta por los barrios periféricos de la ciudad o los barrios periféricos de Níjar, La Mojonera, Roquetas o El Ejido, por ponerte algún ejemplo. Los propios autores del estudio, perdona Miguel Manolo, apuntaban a que
Hay varios factores, ¿no?, a los que califican incluso como la tormenta perfecta, que se suman todos y hablaban de el peso del sector agrícola, que en la provincia de Almería es muy alto, el alto desempleo juvenil, el bajo nivel educativo familiar y la inmigración reciente también. O sea, al final todo confluye a intentar conseguir, entiendo, desde el punto de vista ese, no digo que sea ni bueno ni malo, sino simplemente es el que es, ¿no? Lo has comentado tú. Los datos son los que son, claro. En generaciones anteriores posiblemente era eso. O sea, acaba y vente al mundo laboral. Bueno, pues probablemente con 16 años claro, considere una familia... Claro, yo doy un ejemplo. En mi pueblo, cuando yo inicié cuando yo inicié los estudios de periodismo en Madrid, de todo el pueblo, el único que hizo estudios superiores fui yo. Y mi padre era agricultor, pero sí lo tenía claro desde el principio. Entonces, hoy yo entiendo un inmigrante que haya llegado y que esté cobrando 1.000 euros al mes, que te esté pagando un piso y que tenga 2 hijos en edad de trabajar, y lo que está diciendo, si yo tengo 1.000 y vosotros traéis 1.000 cada uno más, ya son 3.000. Y sobre todo porque por fortuna aquí hay trabajo. Sí. Aquí el que quiere trabajar, trabaja y al final de mes incorpora a la economía familiar una parte importante de dinero, con lo cual le va a hacer vivir mejor. A ver, Manolo, que te hemos cortado decía antes. que el mismo estudio dice que eso que estabas comentando del tema de la inmigración, que el porcentaje sería un 4,1%, de ese porcentaje se bajaría si nosotros no tuviéramos ese nivel de inmigración que tendría el otro. Claro. Pero también yo esto lo veo como un problema, por supuesto, de educación, de que los padres que no tengan un tipo de educación no van a querer que a sus hijos les va a dar igual, pero en cambio ese tema también hay mucho en Almería de padres que no han estudiado y que sigue siendo el porcentaje mayor a las demás, como comunidad autónoma, ¿no? Pero también yo veo también ahora el problema, creo, en el tema laboral. Hay mucho trabajo que no necesita estudios. Y mucho trabajo aquí en Almería, como hostelería, como agricultura, como bien decía, que no necesita estudios. Lo cual Perdona por matizar, entiendo que quieres decir no necesita estudios universitarios, correcto. Efectivamente. Porque al final hay una cuestión que es fundamental, que es la formación profesional. Por supuesto, pero es que por eso que ya hemos visto cómo han fomentado la formación profesional, y este año hay 5 nuevos correcto. de formación profesional en este año, ¿no? Aquí en Almería, ¿no? Y que hay más de 10.000 plazas nuevas en Almería de formación profesional. Eso es muy bien, pero no, para un bar no necesitas ninguna formación profesional, y es lo que más se está requiriendo ahora. Y la gente está queriendo, es lo que pasó cuando el boom de la construcción. Cuando hubo en Almería el boom de la construcción, muchos niños se fueron de clase, quitaron, después de terminar la ESO, no siguieron haciendo sus estudios porque cobraban mucho en el tema de la obra. La obra quitó mucha gente de estudiar. Y eso lo vemos claramente. Y aquí en Almería ha pasado en ese aspecto. Y eso es fundamental también en el tema de ese estudio, que tampoco se dice mucho en ese tema del porcentaje, ¿no? De que va a ir. Entonces, todo influye evidentemente. Pero que realmente las cifras están ahí y son duras en cuestión de Almería, ¿eh? Lo veo, Miguel. Son duras, pero creo entender que vienen de ser peores. En los últimos 10 años se ha reducido casi 10 puntos ese número de abandono escolar, y esto me parece también interesante y que puede incluirse dentro del análisis. Está claro, tenemos algunos centros educativos donde el 90% de sus estudiantes son hijos de inmigrantes, y es cierto que en una cantidad importante, al cumplir los 16 años, se entra en el mercado laboral sin cualificación ninguna. Pero creo que esto también trasciende a un problema que tenemos no solo en Almería, sino a nivel nacional, que es un sistema educativo que cada vez que cambiamos de partido político se va cambiando y no hay una continuidad. Tienes países como Suiza donde te cogen a los niños y no todo el mundo quiere estudiar en la universidad, no todo el mundo tiene posibilidad de hacerlo porque no le dejan. O sea, según tú vas formándote, te vas orientando hacia la formación profesional. Tenemos una serie de trabajos manuales con una cualificación necesaria que no hay nadie que los quiera hacer, algunos que en clara desaparición o que vienen personas de fuera a hacerlos porque aquí no se quieren hacer, y son trabajos que además cuando se hacen son rentables económicamente para el que los trabaja. Entonces yo creo que el sistema educativo debería de orientar, y esos números cambiarían en Almería y en otros sitios, ¿no? Pero bueno, venimos de estar peores, con lo cual también es cierto, yo voy a la universidad
con relativa asiduidad a hablar de proyectos y de temas con catedráticos, con profesores de allí, al alumnado, y cada vez veo más alumnado inmigrantes dentro de hijos de, porque por sus rasgos físicos, ¿no? Los conocen, ¿no? Y cada vez hay más, ¿no? También es una alegría. Sí, no, con lo cual, claro, o sea, lo que decía Antonio, yo entiendo que además todo es el proceso. Culturalmente, pues hay otra serie de conceptos, ¿no? De cuál es el camino a recorrer, pero evidentemente cuando llegas a Almería o a España, a Europa, al mundo occidental, pues se plantean otra serie de perspectivas. Y igual no en esa primera generación, en ese primer paso, pero poco a poco van asimilando y van entrando pues en esas posibilidades que al final es la formación humana, ¿no? Da igual que seas marroquí y que vivas aquí perfectamente, o que seas de Huércal de Almería, si al final consigues hacer tu camino y sigues las pautas para poder conseguir tu camino, pues evidentemente que será una muy buena noticia, ¿no? Pero fíjate, yo en esto, yo creo que este tipo de estudios son fotografías de un momento determinado. Y evidentemente es como el que conocemos todos los años de la renta per cápita de la provincia de Almería. A mí es que me duele como almeriense encontrarme todos los años con los mismos estudios donde aparecemos en la cola. Entonces, en este estudio aparecemos en una situación, por nuestra situación, de ser puerta de África, etcétera, etcétera, lo cual hace que esos porcentajes de fracaso, de asentismo o de abandono escolar sean superiores, al igual que todos los años nos encontramos, para poneros un ejemplo, de que uno de los pueblos más pobres de la provincia es elegido o Níjar, cuando no es verdad. Pero es cierto, es muy cierto, que hay gente con mucho dinero, pero también hay un porcentaje de inmigración donde los ingresos son muy menores, con lo cual a la hora de hacer la media, la baja aparece el desequilibrio. La baja notablemente. Claro. Pero es verdad que si tú ese estudio lo que haces lo diseccionas de forma razonable y coherente y lo explicas, dices, ostras, es que esta tierra nuestra es mucho más rica de lo que en realidad dice. O sea, pensar que el municipio de Níjar, el municipio de Ejido, es de los más pobres de España, me parece absurdo. Ahora, el porcentaje de inmigración que tiene es tan elevado que las rentas de esos inmigrantes son mucho menores, lamentablemente, que aquellas que son más altas, pues lo que hacen es bajar la media enormemente. Y en el caso que nos ocupa, que es el de la educación, ocurre exactamente lo mismo. Absolutamente lo mismo. Yo no digo que los padres no vayan a tener interés, por supuesto que sí. Y también estamos creando un problema que espero que en el futuro no suceda, y es que estamos creando algunas bolsas, algunos guetos de niños jóvenes que no saben qué hacer o que están todo el día sin hacer nada, con lo cual pues no quiero que nos parezcamos en los próximos años a una situación como se produce en barrios como el de Molenbeek en Bruselas o lo que se produce en la zona de Saint-Denis en Francia, donde la inmigración al final y esa decepción que supone les lleve a la delincuencia, a la presión y demás. Y nosotros, si no estamos atentos, vamos camino de esa situación. Eso sí es preocupante, porque es verdad que esos jóvenes dejan de estudiar y no todos se ponen a trabajar, están deambulando por las calles. Y cuando tú tienes 15, 16, 17, 18 años y no tienes nada que hacer, al final la cabeza te lleva siempre lo que te lleva. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene o bien posibilidades o bien capacidades, y no hay ningún problema en ello, en acceder a una carrera universitaria o a una vía universitaria, que se supone que simplemente por el hecho de tener el cartoncito en la pared, que es lo único que se consigue, porque las aptitudes profesionales se van a empezar a trabajar y a desarrollar fuera de la universidad, no dentro de la universidad, mientras que está la vía de los módulos, ahora denominados módulos, de toda la vida la formación profesional, la FP, y que ahí sí que desde el primer instante sí que estás trabajando las capacidades profesionales, ¿no? O sea, quizá lo que haya que hacer y trabajar un poco es en la captación de ese tipo de alumnado que deja o que abandona o de ese asentismo, tratar de captar a esos alumnos para que se preparen para el mercado laboral, pues en temas agrícolas, en temas de mármol, en temas de hostelería, transporte, que además hay construcción, que además hay mucho. En lo de la construcción lo hablamos antes, que es verdad que hubo mucha gente que se quitó de estudiar
porque es que un albañil se llevaba 10.000 euros todos los meses a su casa. Y entonces decía, pues esto es jauja. Pero hay un asesoramiento en los institutos cuando están en esos últimos, en ese último año fundamentalmente. No ¿no? te creas. Sí, sí, No lo hay, tanto ¿eh? como Porque yo crees. Pero no tanto como por mi creemos, experiencia No, directa con los debería míos han tenido asesoramiento. Sí, hay No, una es verdad que más que orientación. tuvimos nosotros, sin duda. Que no- yo no tuve ninguno, a mí nadie me contó nada. pero el Simplemente ratio tiré también- para adelante. el Pero es ratio verdad también que, es- pero que tampoco es todo lo que cabría esperar. Yo sé que de niños jóvenes pues que se acercan a la universidad, que les explican, que van a los colegios, que les dan clases, profesionales donde les dicen el mercado laboral está de esta manera, está de aquella otra, pero me da la sensación de que falta más. Falta mucho más y sobre todo motivación. ¿Qué vas a decir, Miguel? No, que en los colegios y los institutos en Andalucía hay orientadores. Los orientadores cumplen en parte esta función de orientarte, pero es cierto que se queda corto porque Pero son el ratio que capaces hay... de motivarte o están ahí. No, pero cuando un Esa es orientador la tiene clave. a 1000 niños a su cargo, ¿no? Es complicado que pueda hacer un trabajo. Claro, es que, este de ya es otro. conocer y trabajar. Claro, es que este ya es otro paso del debate. Claro, o sea, es que tú tienes que aulas- motivar a decir, claro. Claro, aulas de 15 o 20 alumnos, pues es una utopía. Aulas de 40, 50. No, y tener un orientador que sea capaz de decirte, mira, tú lo que vales es para ser informático o tú lo que vales es para ser fragüero, ¿sabes? Que Sí, no sí. pasa absolutamente nada. No, el o, suizo es que o directamente camarero o chef. no que- entra en la universidad Claro, pública, pero- por mucho que quiera. No, tú vas orientado a esto. No, pues si le gusta. Yo hace unos días le hacíamos una entrevista en el periódico a Tony García, el chef, y contaba un poco cómo había sido capaz de avanzar en eso, ¿no? Entonces, su padre lo tuvo claro. Como lo tuvo. Y poniendo seguramente. cafés desde niño. Claro. Efectivamente. Claro. Entonces, faltan seguramente en los colegios, en los institutos, esos orientadores formados y capaces de soportar presiones y la apatía de muchos de los alumnos, pero ser capaz de despertar en algunos de ellos, que no en todos lo van a lograr, esa necesidad de decir, mira, yo no tengo que ir a la universidad, no tengo por qué ser ingeniero de telecomunicaciones, ni informático, ni muchísimo menos, si a lo mejor tengo que ser el mejor chef de la provincia de Almería y voy a ganar tanto dinero como el ingeniero. Se han puesto en marcha nuevos grados, bueno, se van a poner en marcha nuevos grados, tengo por aquí apuntado si no se me queda alguno en el camino, redes y estaciones de tratamiento de aguas en Huércal o Vera, elaboración de productos alimenticios en La Gangosa, cocina y gastronomía en Berja, emergencias sanitarias en el Instituto Albaida, en Almería Capital, o fabricación de productos cerámicos en Macael. Bueno, pues son opciones más que al final, pues para un chaval con 16 años, cuando ya acabe su periodo en la ESO, pues dice, bueno, ahora que igual la universidad le resulta como muy abrumador, ¿no? Sí. Por las condiciones de cualquier tipo, de cualquier índole, personal o familiar. No hay ningún problema. Sí, yo creo que eso y hay muchísimas opciones. Yo creo que en eso la consejería y la consejera, que es almeriense, la que conozco muy bien y además es inspectora de educación, sabe de qué está hablando. Y no hay nada como conocer la materia en la que estás trabajando como para ponerla en marcha y desarrollarla. Entonces, no podemos tener una educación tradicional de toda la vida sujeta a sota, caballo y rey, sino que hay módulos que se han quedado fuera de juego o que ya no son útiles y hay nuevas profesiones emergentes en las que hay que trabajar. Entonces, la vida, como todo, y en este caso la educación, lo que debe es evolucionar y saber y adaptarte a las necesidades. Y en ese sentido tengo la sensación de que educación lo está haciendo razonablemente bien. ¿Algo que rematar? No, efectivamente, es lo que estamos hablando de siempre, es el asesoramiento a estos niños que todavía no saben lo que tienen, lo que van a hacer. Pero que muchas veces también en el bachiller, cuando ya han terminado el bachiller, el último, también, que siempre van enfocados a la universidad, también ahí en ese momento también podían entrar en los ciclos de segundo grado, que podían acceder también. Lo que pasa es que, claro, estos ciclos de segundo grado están muchas veces escapados a los que llegan desde el primer grado de la formación profesional. O a los que acceden directamente después del bachillerato también. Exactamente, sí, pero llega un porcentaje menor, ¿sabes? Que mucha gente que ya se da cuenta que no quiere ir a la universidad, ahí podía entrar en un módulo de un segundo grado que ya con 3 años terminas un grado con una posibilidad de trabajar bastante grande. Eso también habría que fomentarlo también mucho. No perder de vista también que nos viene sobrevolando la inteligencia artificial y que va a ser una revolución en el mundo laboral
en breve seguro que en algunos tipos de trabajo. Pues fíjate, venía escuchando ahora, antes de entrar aquí, un debate muy Nos interesante. quedan 3 minutos. Un debate muy interesante, y es cómo se está volviendo en algunos institutos y colegios de Europa y de Estados Unidos a alejar un poco la tecnología, porque estamos preparando a tontos. Porque todo nos ayuda, con lo cual no somos capaces de desarrollar nuestra mente. Sobre todo los niños no son capaces de salir a la calle a jugar, no son capaces de hacer juegos de mesa. Han perdido habilidades sociales. Absolutamente. Sí, sí, las han perdido. Entonces, se está volviendo a lo tradicional, a lo que nos educamos, lo cual no quiere decir que esto nos vaya a ayudar, que nos ayuda muchísimo, lógicamente nos ayuda, pero nos está volviendo tontos. Bueno, pues espero que no os quedéis. Bueno, tengo que despediros porque nos quedan 2 minutos y tengo que cerrar hoy con la sonrisa habitual de cada jueves, así que gracias Antonio Lao por acompañarnos. Gracias a ti siempre. Gracias Miguel Palanca y Manuel Cerejido por estar con nosotros esta noche aquí. Sabéis que los jueves cerramos nuestra conexión Almería, nos desconectamos de este programa con una sonrisa. Hoy sé, iba a decir, tengo la sensación, no, lo sé con certeza porque lo he visto antes, que Álvaro Vera, nos ha dejado, bueno, pues una reflexión particular de lo que va a ocurrir dentro de ¿cuánto? De 2 días por la noche, esa demolición del puente de la Avenida del Mediterráneo. Recordad que Paco Calavera y Alvarito esta semana estarán en Arte en Vacío el sábado a las 8 de la noche, 8 de la tarde en Almería. Vamos a ver qué se le ha ocurrido al bono de Alvarito. Este sábado va a ser un día histórico para el devenir de esta ciudad. El puente de la Avenida del Mediterráneo va a ser demolido para siempre. Será reducido a cenizas. El puente de la Avenida del Mediterráneo, como comúnmente lo llamamos los almerienses, el puente El Prica. Qué bonito era subir el puente y ver las luces de la feria. Mira, el tocan la han puesto, socio, si te subes, te pones boca abajo y se te cae todo lo que lleves en los bolsillos, luego lo robamos. Y luego le pusieron estas farolas con escoliosis y todos los almerienses alguna vez hemos pasado por aquí. Míralo, si parece que esté sosteniendo el tráfico. Él no sabe que son sus últimos días finales, así que para no tener tanta tristeza en el fondo de tu ser almeriense y legañoso, ven el sábado a Arte en Vacío con Paco Calavera y conmigo. Entrada en entradium.com, será a las 8 de la tarde. No te vayas a la playa porque va a ser una alita de pollo en el Kentucky Fried Chicken, te va a freír vivo. Así que aire acondicionado, cerveza y risa a las 8 de la tarde, el sábado en Arte en Vacío. Ven y olvídate de las tristezas. Adiós puente, adiós. Siempre te recordaremos, Puente El Prica.